Look at these charts. If this trend continues, we'll be insolvent by next quarter. We have to implement the hiring freeze immediately. Normalmente cuando analizamos el colapso de una gran empresa, digamos, un hospital enorme o una red de clínicas especializadas, la mente humana tiende a imaginarse una catástrofe monumental. Claro, un evento sísmico, algo que hace ruido, algo imposible de ignorar en las noticias de la mañana. Es dramático. O sea, las luces del quirófano se apagan repentinamente y ya todo mundo sabe exactamente a quién culpar. Pero fíjate, la realidad operativa y financiera suele ser muchísimo más insidiosa. La verdadera causa de muerte corporativa casi nunca es un trauma masivo. Es invisible, ¿no? Totalmente. A menudo es un proceso completamente invisible desde afuera. Es, digamos, el equivalente empresarial a una falla multiorgánica silenciosa. Donde el paciente se ve súper bien por fuera. Exacto, por fuera impecable, pero por dentro los sistemas colapsan uno tras otro, sin hacer ruido. Y para entender esa falla, hoy vamos a desempacar un tema que redefine por completo lo que significa mantener una organización con vida. Nuestra misión en esta inmersión profunda es analizar la administración del capital de trabajo. ¿Que es un concepto vital? Sí, y especialmente aplicado a un nivel de maestría en entornos que son tan críticos y complejos, pues como el sector salud, basándonos en la presentación detallada de Rosa Angélica Vega. Y es fascinante porque resulta que la supervivencia de una entidad médica no depende de las grandes cirugías robóticas de $1 millón. O de las fusiones corporativas gigantescas con otras clínicas, ¿verdad? Para nada. Depende de lo microscópico, de esa gestión implacable del efectivo diario, del inventario de jeringas, los suministros de alta especialidad y, bueno, de la nómina de enfermería que vence inexorablemente este viernes. Es un cambio de paradigma brutal, porque la intuición nos dice que el director general debería estar súper enfocado en la estrategia a 10 años. Claro, mirando el horizonte. Pero si la estrategia a 10 días falla, pues la década entera desaparece. Totalmente de acuerdo. Y además hay un elemento contraintuitivo que es fascinante y que vamos a explorar hoy. ¿Qué es el gancho de todo esto? Exacto. El por qué tener demasiado dinero inactivo, o sea, una bóveda llena de efectivo, puede ser una enfermedad metabólica igual de mortal para la agilidad del negocio que quedarse sin un centavo. Eso me vuela la cabeza. Pero a ver, para poder administrar esa supervivencia y evitar el fracaso silencioso, tenemos que definir primero los parámetros vitales del paciente. Lógico, no podemos diagnosticar lo que no sabemos medir. Así es, y aquí, según las fuentes, nos encontramos con que el capital de trabajo se tiene que mirar a través de dos lentes completamente distintos. Ajá, la doble definición. Exacto. Uno es un simple espejismo numérico y el otro es el verdadero pulso vital. Vamos con el primero, la interpretación cuantitativa. Bueno, este primer lente es lo que llamamos el capital de trabajo bruto, y es de manera muy directa la suma total de todos los activos circulantes. O sea, todo lo que fluye a corto plazo. Sí, asumiendo que quienes están al frente de una operación médica ya dominan la contabilidad básica, sabemos que esto abarca el efectivo en las cuentas, las inversiones a la vista, las cuentas por cobrar a las aseguradoras. Y el inventario físico en los almacenes médicos, supongo. Exactamente. Es la montaña total de recursos líquidos o semilíquidos que el hospital usa en su día a día normal. Esa es la versión fácil, ¿no? La que infla el ego. Sí, la que te hace sentir seguro. Claro, uno mira la pantalla del banco o el sistema de inventarios, ve un número enorme y pues se siente invencible. Pero la realidad golpea con la interpretación cualitativa. El famoso capital de trabajo neto. Exacto, que no es más que el excedente del activo circulante sobre el pasivo circulante. Así de simple, una resta. Es decir, lo que quedaría en la mesa si, por algún escenario hipotético de pesadilla, la clínica tuviera que liquidar hoy mismo todas sus obligaciones a corto plazo. Y esa resta, esa diferencia, es la única cifra que realmente cuenta al final del día. La definición cualitativa es el indicador crudo de estabilidad financiera. Como un termómetro de supervivencia. Funciona como un margen de protección, o sea, un amortiguador. Le garantiza a los acreedores que el hospital puede seguir operando mañana. Y asegura que las cirugías no se detengan porque, no sé, un proveedor se niega a descargar los tanques de oxígeno por falta de pago. Ese es el punto crítico. Pero espera,
aquí hay algo que desafía la lógica humana básica, o al menos el instinto psicológico que tenemos con el dinero. A ver, cuéntame. Si yo soy la administradora de la clínica, abro la caja fuerte y veo que está vacía, pues entro en pánico. Obviamente es una emergencia. Así que voy al banco hoy, firmo un pagaré a 90 días y el banco me transfiere, digamos, $100,000. Abro mi cuenta de la clínica, veo los $100,000 y automáticamente respiro mejor. Te sientes protegida. Me siento blindada. Sin embargo, las fuentes afirman categóricamente que mi nivel de protección real, o sea, mi capital de trabajo neto, sigue siendo exactamente 0. Así es, no cambió nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué la matemática me dice que sigo al borde del abismo si tengo los $100,000 en la mano? Porque ese respiro que sientes, una ilusión puramente psicológica. Matemáticamente, el préstamo bancario a corto plazo sí inyecta esos $100,000 a tu activo circulante. Ok, ¿mi capital bruto sube? Tu capital bruto sube, el espejismo crece. Pero, y este es el pero gigante, en el mismo milisegundo en que recibes el dinero, tu pasivo circulante, o sea, tu deuda a corto plazo, también aumenta en exactamente $100,000. Claro, porque los debo. Exacto. Cuando cruzas los números para sacar el capital neto, el excedente es idéntico al de ayer. No has creado ni un centímetro de margen de protección real. Wow. Simplemente has inflado ambos lados del balance general para comprar algo de tiempo. O sea, en la práctica, le estoy robando oxígeno al futuro para poder respirar hoy. No estoy curando al paciente, solo le estoy administrando adrenalina temporal. Precisamente. Y esa ilusión de liquidez es donde muchos operadores pierden el rumbo por completo. Creen que la deuda los está salvando. Creen que el apalancamiento a corto plazo resuelve los problemas estructurales del hospital, cuando en realidad solo están enmascarando el síntoma. Lo cual nos arrastra a una realidad operativa aplastante en nuestro análisis de hoy. Si ese capital neto es nuestro verdadero margen de protección, la pregunta lógica es, ¿contra qué nos estamos protegiendo de forma tan paranoica? Contra la incertidumbre. Y fíjate, hay una métrica en las fuentes que es simplemente asombrosa. En el balance general típico, los activos circulantes representan aproximadamente un 60% de los activos totales de la empresa. El 60%. Es una barbaridad. Y la gestión microscópica de ese porcentaje consume la inmensa mayoría del tiempo de un equipo financiero. Uno pensaría que en un hospital el mayor peso y enfoque estaría en los edificios, ¿no? O en las máquinas de resonancia. Exacto, en las salas de oncología o la tecnología de punta, pero no es así. Es que esa es la trampa visual de los negocios que son intensivos en infraestructura. Los edificios y los equipos son el rostro del hospital, sí, pero son compromisos extremadamente rígidos. Son activos fijos. No los puedes mover. Ese 60% de activos circulantes actúa como la primera y a veces la única línea de defensa táctica contra una eventualidad muy específica, que es la disminución de las ventas o ingresos. Claro, un choque externo. Imaginemos una red de salud que, debido a un cambio en las regulaciones o la pérdida repentina de un contrato con una aseguradora gigante, experimenta una caída del 30% en el flujo de pacientes. Ante ese shock, yo como directora no puedo liquidar la mitad del quirófano para pagar la nómina del viernes. Es imposible. O sea, no le puedo cortar un pedazo al escáner de tomografía y dárselo a la compañía de luz. No funciona así. Exactamente. La infraestructura pesada no te salva en el corto plazo. Pero lo que sí puede hacer el liderazgo es operar ese 60%. ¿Cómo? Pues pueden alterar agresivamente las políticas de crédito, presionar los ciclos de cobro con las aseguradoras que se están demorando 60 días en pagar, liquidar inventario de suministros no esenciales y buscar dónde está atrapado el efectivo. Esa es la verdadera trinchera financiera. Sí, es donde se pone realmente interesante. Porque interviene un factor crítico que divide a las organizaciones eficientes de las que, pues, viven apagando incendios todos los días. Y ese factor es la predicción. La predicción lo cambia todo. El origen de toda esta necesidad de capital de trabajo radica en los flujos de caja. Si yo compro inventario médico especializado hoy, digamos, stents cardíacos de alto valor. Carísimos, por cierto. Sí, carísimos. Yo no puedo convertirlos en efectivo mañana por la mañana. Tienen que ser usados en cirugía, facturados, auditados por el seguro y eventualmente pagados. Existe una fricción temporal enorme, ¿no? Una fricción de meses a veces.
Por lo tanto, la regla de oro se vuelve evidente. Las fuentes dicen que entre más predecibles sean las entradas de caja futuras, menor será el colchón de capital de trabajo que necesita la organización. Lo fascinante aquí es que esa relación inversa es el santo grial de la gestión operativa. La previsibilidad asesina al riesgo. Literalmente. Si una organización tiene entradas de efectivo matemáticas, precisas y digamos garantizadas, la necesidad de acumular recursos defensivos masivos simplemente desaparece. Es que piensen en dos salas completamente distintas dentro de un mismo recinto médico. Tomemos el departamento de cirugías estéticas electivas. Ah, buen ejemplo. Es un reloj suizo. Exacto. Saben exactamente cuántos pacientes tienen programados para septiembre, saben qué prótesis específicas necesitan y, lo más importante, el paciente paga por adelantado o ya tiene el crédito preaprobado. Es un flujo de caja aburridamente predecible. Tan aburrido que ese departamento necesita una red de seguridad, o sea, un margen de protección mínimo. Pero si caminas 200 metros y entras a la sala de trauma y urgencias, Es otro universo. es el caos absoluto. No saben si la noche del sábado va a estar vacía o si habrá un accidente múltiple en la autopista que va a devorar todo el inventario de sangre, gasas y personal de guardia en 3 horas. El nivel de entropía en urgencias es total. Y para empeorar el cuadro financiero, no saben si esos pacientes que acaban de salvar tienen seguro médico, o si el hospital va a tardar un año en recuperar esos costos. O si no los recuperan nunca. Claro, ese nivel de caos e imprevisibilidad exige una liquidez masiva para compensarlo. Requiere un capital de trabajo enorme solo para absorber el impacto de la incertidumbre. Esa analogía captura perfectamente la esencia del problema. El caos financiero exige un tributo, y ese tributo se paga en forma de liquidez. Definitivamente. Y fíjate, esa carga impositiva de la incertidumbre se magnifica a niveles estratosféricos cuando hacemos en un ecosistema particular, que es el de los proveedores de salud más pequeños. Las pequeñas empresas del sector. Para una red global o un hospital estatal, gestionar esto es clave para la rentabilidad, sí. Pero para una clínica de especialidades independiente o un centro ambulatorio pequeño, la administración microscópica de este capital es una cuestión de supervivencia biológica absoluta. Hablemos de esas asimetrías, porque el terreno de juego no está nivelado para nada. Una clínica pequeña tiene opciones estratégicas, pues, muy diferentes a un megaconsorcio, ¿no? Totalmente. Una clínica pequeña puede ser muy astuta y esquivar la asfixia de la inversión en activos fijos pesados. Arrendando en lugar de comprar. Exacto, pueden arrendar el local en lugar de construirlo. Pueden utilizar modelos de leasing, arrendamiento puro, para los equipos de ultrasonido de última generación. Pero de lo que es matemáticamente imposible escapar es de la inversión perpetua en efectivo. En las cuentas por cobrar. Sí, las que las aseguradoras les retienen por semanas. Y en el inventario físico que necesitan para operar cada bendita mañana. Tienen que pagarle al personal administrativo, tienen que reponer los reactivos de laboratorio sí o sí. Es el equivalente de la vida diaria de cualquier persona. O sea, alguien puede elegir vivir en un apartamento alquilado toda su vida para evitar la esclavitud de pedir un crédito hipotecario a 30 años. Se salva de comprometer capital a largo plazo. Exacto. Evita el activo fijo. Pero sigue necesitando dinero en efectivo todos los malditos días para pagar el supermercado, el transporte y la factura de la luz. Esos son sus activos circulantes y son ineludibles. Y el fallo crítico del sistema para estas clínicas pequeñas radica en cómo logran acceder a la financiación de esos gastos diarios. Porque no tienen las mismas puertas abiertas. A diferencia del gran hospital, la clínica pequeña tiene un acceso prácticamente nulo a los mercados de capital a largo plazo. No pueden simplemente emitir bonos a 10 años con tasas fijas bajas. Ni hacer una oferta pública en la bolsa. Olvídalo. Esa puerta está cerrada con 3 candados. Entonces, ¿qué les queda? Si no pueden acceder a deuda estructurada a largo plazo, son empujados hacia la parte más tóxica de la piscina financiera. Al corto plazo agresivo. Deben depender fuertemente del crédito comercial, es decir, estirar los plazos de pago a los proveedores de insumos médicos al límite y de los préstamos bancarios a corto plazo. Y esa dinámica es la que infla peligrosamente la parte inferior de su ecuación. Al depender del corto plazo, sus pasivos circulantes están crónicamente elevados. Lo que reduce su capital neto. Exactamente. Esto erosiona su capital de trabajo neto, adelgaza su margen de protección hasta dejarlo casi transparente y los coloca en una vulnerabilidad extrema, al borde constante de la insolvencia.
O sea, un ligero retraso en el pago de una aseguradora mayoritaria y la clínica pequeña entra en paro cardíaco por falta de liquidez. Literal, se detiene la operación. Esta vulnerabilidad estructural nos empuja al núcleo mismo de la estrategia financiera que discuten las fuentes. Nos adentramos en una verdadera cuerda floja donde se enfrentan dos fuerzas opuestas: la rentabilidad contra el riesgo. Es el gran dilema del administrador financiero. Porque existe una regla de oro implacable que dicta que a mayor riesgo asumido, mayor rentabilidad potencial. Todo director de un sistema de salud vive obsesionado con las utilidades. Quieren, no sé, aumentar el ingreso por camas ocupadas o reducir radicalmente los costos. Y por otro lado, el riesgo, en este contexto estrictamente financiero, no es el riesgo de una mala praxis médica. Entonces, ¿qué es? Es el riesgo de insolvencia técnica, la incapacidad matemática de hacer frente a las obligaciones exigibles cuando llega la fecha de vencimiento en el calendario. Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Porque aquí hay una contradicción aparente o un dilema engañoso. Una trampa, diría yo. Los principios económicos dictan que los pasivos corrientes, la deuda a corto plazo, son por naturaleza más económicos que los fondos a largo plazo. Tienen una tasa de interés menor porque el banco asume riesgo por menos tiempo, ¿verdad? Es correcto. El dinero a corto plazo es más barato. Entonces, si esto es una ley universal, la tentación más grande para maximizar la rentabilidad sería financiar absolutamente todo a corto plazo. Y vaya que muchos lo intentan. Es decir, si el crédito del proveedor a 30 días me cuesta menos que un préstamo a 10 años, ¿por qué no financiar la expansión del hospital entero a base de renovar créditos cada mes? Asumo que ahí es exactamente donde el riesgo de insolvencia te pasa la factura, ¿verdad? Exactamente. Es una tentación lógica, pero es el camino que ha destruido a miles de empresas. Matemáticamente, el costo del capital disminuye, claro, pero el riesgo de insolvencia crece de manera exponencial. Te la estás jugando toda. Si financias la construcción de una nueva ala de cuidados intensivos utilizando una línea de crédito a 90 días, estás apostando la vida entera del hospital a que las condiciones del mercado serán perfectas cada 3 meses para poder refinanciar esa deuda. Es una locura. Un solo mes de crisis sanitaria que reduzca los procedimientos selectivos o que los bancos congelen los créditos y significa la bancarrota inmediata. El riesgo te aniquila muchísimo antes de que puedas disfrutar esa rentabilidad teórica. Y las fuentes señalan que hay un error conceptual de base en esa estrategia kamikaze que tiene que ver con la capacidad de los activos. Sí, entender qué parte del hospital es que la realmente genera la riqueza. Porque podríamos pensar superficialmente que el negocio está en el margen de ganancia de vender jeringas o sueros o cobrar la consulta del día. Pero el verdadero motor de las utilidades operativas no son los activos corrientes. Definitivamente no. El efectivo en la cuenta del banco no genera ingresos médicos. El inventario de gasas en el almacén no factura procedimientos complejos. Claro. Las operaciones de salud dependen de manera desproporcionada de la capacidad de sus activos fijos. El activo que realmente mueve la aguja de las ganancias es el quirófano inteligente, la máquina de radioterapia, la infraestructura de cuidados intensivos. Esos activos fijos y masivos son los que hacen el trabajo pesado. Son los únicos capaces de transformar el trabajo de los especialistas en altos niveles de facturación. Siguiendo con la analogía médica, los activos fijos son los órganos vitales. El quirófano es el corazón, el escáner es el cerebro. Son los que mantienen el cuerpo vivo. Me gusta esa imagen. Pero los activos corrientes, el capital de trabajo a corto plazo, es la presión arterial del hospital, la sangre misma. Total. El corazón puede ser el motor más fuerte del mundo, pero si la presión arterial colapsa, si falta liquidez, el corazón se detiene en cuestión de minutos. Los órganos, por más potentes que sean, necesitan la perfusión constante de liquidez para no detener la maquinaria. Y esa es la fricción constante del liderazgo hospitalario. Tienen que buscar un equilibrio milimétrico. Maximizar el uso de los activos fijos para ser rentables, mientras mantienen el nivel de presión sanguínea adecuado en los circulantes para no morir de un infarto financiero de un día para otro. Manteniendo un equilibrio entre utilidades y riesgo. Exacto. Y obviamente el tratamiento financiero varía radicalmente según la naturaleza de la empresa, su especialidad y su contexto productivo. Lo cual nos coloca de frente ante los extremos peligrosos.
Porque si hemos establecido que el riesgo de insolvencia es tan aterrador, la muerte clínica, la lógica dictaría que acumular todo el capital de trabajo posible es la meta ideal. Es el instinto humano de supervivencia. Acumula. La mente exige que las bóvelos rebalsen de efectivo y los almacenes estén llenos a tope. Sin embargo, las fuentes advierten explícitamente que el exceso puede ser una enfermedad financiera tan grave como la escasez. Es un veneno lento. Pero antes de entrar a lo feo de la patología, analicemos lo bueno. ¿Cómo se ve un capital adecuado, sano, en la vida real de la organización? Bueno, un nivel de capital adecuado te permite pasar a la ofensiva. Primero, te protege contra las bajas inevitables en el valor de los activos o retrasos en cobros. Puedes absorber impactos. Te da paz mental. Sí, te cubre de emergencias, digamos una huelga, una inundación. Y segundo, esto tiene un impacto enorme en los márgenes. Permite a la organización pagar a tiempo. Y el poder de pagar a tiempo, o de contado, es gigantesco. Si tienes liquidez, puedes acercarte al proveedor de marcapasos y decirle, en lugar de pagarte en 90 días, te pago de contado el viernes, pero me das un descuento por pronto pago. Y en el volumen de un hospital, esos descuentos generan retornos superiores a cualquier inversión bancaria conservadora. Además, mantienes el crédito de la empresa inmaculado, permites tener niveles de inventario que satisfacen al paciente y puedes soportar periodos de depresión económica. Todo opera con fluidez impecable. Todo es maravilloso. Hasta que la maquinaria cruza la línea. Lo feo. Lo feo. El capital excesivo. La organización acumula y acumula. Quizás venden activos fijos, un edificio antiguo y no lo reemplazan. Dejan el efectivo ahí. O emiten bonos en cantidades mayores a las necesarias, y retrasan proyectos, y retienen utilidades operativas. De repente, el hospital está sentado sobre una montaña de liquidez inactiva. ¿Por qué las fuentes dicen que la abundancia se vuelve tóxica? Porque tener demasiado efectivo o valores negociables significa que hay fondos que no se usan productivamente. Hay una pérdida constante de interés potencial. Destrucción de valor. Exacto. Y los efectos en la cultura operativa son devastadores. Fomenta el pago excesivo de dividendos fuera de contexto, o lleva a inversiones indeseables. Como comprar maquinaria robótica que nadie necesita. Solo porque tienen el dinero para hacerlo. Pero lo peor, y esto es letal, es que lleva al descuido con los costos. Cuando sobra el dinero a fin de mes, a nadie le importa optimizar los procesos o auditar el desperdicio en las salas. Genera una ineficiencia burocrática masiva. Se pierde el rigor por completo. Es como, fíjate, el metabolismo de un atleta olímpico. Cuando estaba compitiendo en la pista, necesitaba ingerir 10,000 calorías diarias. Era su combustible necesario para sobrevivir a esa exigencia extrema. Era su capital adecuado. Claro, pero si se retira, se sienta en una oficina y sigue consumiendo esas 10,000 calorías por miedo a quedarse sin energía, pues el exceso ya no lo hace más fuerte. Pasado ese límite, se convierte en grasa. Lo vuelve letárgico, lento e ineficiente. Es la obesidad financiera. Y la clave suprema, el gran mensaje de este análisis, es mantener el nivel apropiado, ni más ni menos, mediante la inversión correcta y la adquisición mínima y necesaria de pasivos. ¿Qué es lo que nos lleva a concluir esta inmersión? La administración del capital de trabajo no es un simple cálculo contable para el contador. Es la respiración diaria de la empresa. Exige un equilibrio maestro. Tener suficiente liquidez para sortear incendios y huelgas, pero no tanta como para volverse ineficiente y perezoso con los costos operativos. Y esto aplica a todos los niveles de la salud. Así es. Y para cerrar, nos gustaría dejar un pensamiento provocador para quienes nos escuchan, algo para llevarse a la almohada. Si acabamos de establecer que tener un exceso de recursos genera complacencia e ineficiencia, es posible que un nivel leve, controlado y casi intencional de estrés financiero sea en realidad el ingrediente secreto. ¿El mecanismo que obliga a mejorar? Exacto. La presión exacta que mantiene a una organización ágil, innovadora y enfocada en optimizar lo que verdaderamente importa en la atención médica. Es una excelente reflexión para cerrar. La comodidad suele ser el preludio de la decadencia. Totalmente. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo en este análisis a fondo. Los invitamos a seguir explorando estos fascinantes engranajes invisibles que mueven al mundo empresarial. Hasta la próxima.